Segunda epístola universal de San Pedro apóstol. Segundo de San Pedro, capítulo 2, versos 1 al 22, cuál va siendo el capítulo entero. Segundo de Pedro, capítulo 2. Acto de reverencia a la palabra de Dios, ponémonos de pie. Juntamente leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, porque por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, yendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de los potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza e impotencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recreen en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a la alma inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos.
Esta tarde, hermanos, acabamos de leer el segundo capítulo de la epístola del segundo de Pedro. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y entender cómo la palabra de Dios nos dice que tenemos que cuidarnos y guardar de los falsos maestros. Hermanos, nuestro Señor Jesús nos advirtió hace 2000 años atrás que en los últimos tiempos habrán falsos profetas, falsos maestros. San Mateo capítulo 7 nos dice, Jesús mismo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Hermanos, por los frutos uno conoce a una persona. Por los frutos de una persona uno conoce lo que habita en su corazón. También dice Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, vivimos en una época en que la iglesia visible se aproxima más y más a una apostasía mundial. Nunca en la historia de la cristiandad se ha visto tantos falsos maestros, tantos falsos profetas caminar sobre la faz de esta tierra. Cada día vemos por los medios comunicativos cómo han surgido personas de cada nación, hablando todos los idiomas, hablando de un evangelio distinto de lo que está escrito en la Santa Biblia. Hermanos, han llegado falsos profetas con una sed por las almas perdidas, han llegado con una venganza en contra de la casa de Dios, han llegado con falsas doctrinas, falsas promesas, porque en ellos solo existe la mentira y el engaño, y con astucia y con palabras útiles hacen pecar a muchos, alejando a millares del camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Han llegado con poder de convencer a los descarriados, a las almas inconstantes, porque son enviados del enemigo, emisarios de las tinieblas. Por eso, hermanos, es necesario siempre pararnos en la roca de nuestra fe, de la piedra angular de esta iglesia, que siempre y siempre será Cristo Jesús. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, ¿cuáles son estas herejías destructoras que hacen los falsos profetas, que predican los falsos maestros? En primer lugar, hay muchos que dicen que Jesús lo es el Hijo de Dios. Hablan de Jesús en términos muy humanos. Hablan de Jesús como algo que es a menos que divino. Otros dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, pero sino una creación de Dios, algo inferior a Dios el Padre. Hermanos, Dios es en la persona de Jesús. Jesús es Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Que la sangre también dicen que la sangre que Jesús derramó en la cruz es bueno, pero falta algo de nosotros. Hace falta algo que nosotros tenemos que construir para llegar a la salvación. Y tal caso no es cierto, hermanos. Tal caso no es cierto, porque toda la obra fue hecho por Jesús. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda contribuir a nuestra salvación. La obra entera fue hecha por Jesús. Y ahora lo que nos toca a nosotros hacer es creer y obedecer. Amén. Hermanos, también dicen herejías en contra de la palabra de Dios, diciendo que los homosexuales pueden ser pastores y que los homosexuales pueden llegar
herejías nacen, hermanos, estas herejías de los falsos profetas, porque en sus corazones no tienen a Cristo. ¿Cómo puede una persona hablar de un tesoro si no lo tiene? ¿Cómo puede una persona hablar de Jesús si no lo conoce? Hermanos, para que te hable de Jesús, para que sea testigo de Jesús y del milagro, del poder de la sangre de Jesús, primeramente tiene que conocer quién es Jesús, conocerlo íntimamente por medio de su santa palabra. Hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de las obras de estos falsos profetas? Dice el segundo verso: y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, los falsos profetas dicen que todo es permitido, que ya no existe el pecado, que Cristo ha vencido el pecado en la cruz. Ya no importa lo que nosotros hagamos, ya no somos libres, ya podemos hacer lo que queremos. Hermanos, tal caso es falso. Tal caso es falso, hermanos. Jesús venció el pecado, es cierto, pero para todos